alabanza a tu nombre. Amén, gloria al Señor Jesús. Vamos a leer inmediatamente la palabra del Señor. Vamos a mirar en San Lucas, capítulo 17. San Lucas 17, voy a leer los versículos 20 y 21. Bueno, voy a llegar hasta el 30. Dice así la palabra, ya lo tienen. Me bajo un poquitito. Dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tampoco tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén, amén, gloria a Dios. Pueden sentarse. Bueno, para mí es de gran alegría poder estar esta noche en este culto, que bueno, yo he anhelado estar bastante, pero sucede que el sábado es que uno más bien escoge el día para estudiar los temas para la escuela dominical y a veces me impide esto. Pero gracias a Dios por la invitación que me hicieron los hermanos de la juventud y yo acepté estar acá y estoy muy contento de poderme dirigir a ustedes predicándoles la palabra del Señor. Quiero decirles que en mí tienen un amigo. Bueno, pronto algunos se acercan a mí porque piensan que hay como mucha distancia, pero los jóvenes y las jovencitas que se han acercado a mí pueden comentarles cómo soy yo cuando alguien se me acerca. Amén. Así que toda confianza, cuando quieran un consejo, cuando quieran una guía, yo estoy para apoyarles. Bueno, esta noche no me voy a referir a temas de jóvenes. Estarán ya cansados de tanto escuchar temas de jóvenes. Vamos a hablar de un tema general. Amén. Esto yo estuve orando, bueno, y eso fue lo que Dios me dio, lo que tengo aquí en este momento. Vamos a hablar sobre el reino de Dios. Rasgos principales porque no alcanza el tiempo para decir todo. Esto es una cosa muy profunda. Pero en los minutos que nos quedan podemos decir algo. Ya ustedes saben, han oído la lectura, San Lucas 17, dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Bueno, esa palabra reino de Dios se menciona mucho en los evangelios y en el Antiguo Testamento. Muchos profetas y apóstoles y el mismo Señor Jesucristo mencionó esta palabra reino de Dios, lo cual no es como muy fácil entenderlo en la Biblia. Yo les digo que yo duré bastante tiempo sin poder dominar el tema, hasta que bueno, oyendo, leyendo, escudriñando, entonces ya más o menos tengo las cosas claras de lo que es el reino de Dios. La palabra reino creo que para todos es fácil entenderla porque reino quiere decir dominio, gobierno. También se le dice a una nación, se le dice el reino. Pero está claro también que para que haya un reino
tiene que haber un rey, de ahí depende el reino. Si no hay un rey, entonces no podrá haber reino. Los reyes de este mundo, que han sido reyes desde la antigüedad, su gran mayoría han sido personas que han llegado a ser rey por influencia de otras personas, por sanguinidad, por tantos motivos, y han sido muy malos reyes. Aún en los de la Biblia, usted lee el libro de los reyes y va a darse cuenta que la mayoría de los reyes de Israel y los reyes de Judá hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, hicieron cosas horribles y eran del pueblo de Dios. Entonces, encontrar un rey bueno, porque cuando el rey es bueno, el rey es un rey que ama a su pueblo, entonces el pueblo vive muy bien bajo ese reino. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros oímos que Dios es el rey, y ese mismo Dios que es el rey de reyes y señor de señores, dice que Jesucristo es Dios manifestado en carne y es el rey. Por eso cuando él dice aquí, porque el reino de Dios entre vosotros está. No les van a decir, bueno, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Bueno, tal día viene y anunciando que vendrá el reino. No vendrá con advertencia, porque no es un reino terrenal ni material, es un reino espiritual. Y él dice, dirán helo aquí o helo allí. Dice, allá está el reino, acá está el reino. Dice, no vayan, porque no es el reino. Pero el reino de Dios está entre vosotros. Yo diría, bueno, pero ¿dónde está? No lo hemos visto el reino. Dice que está entre vosotros. Porque si él estaba presente, siendo él el rey, entonces el reino estaba allí. Porque el rey es el que le da, digamos, la existencia al reino. Si no hay rey, no hay reino. Entonces, qué maravilloso es este tema. Saber que el reino de Dios no es literal ni es material. Ahora mismo está el reino de Dios en la tierra, pero la gente no lo conoce. ¿Quiénes conocemos el reino de Dios? Nosotros los que seguimos a Cristo conocemos el reino, porque como les había dicho, el reino significa dominio, significa gobierno, significa poder, es algo que está organizado. Entonces, toda persona que le ha entregado su vida a Jesucristo y le cree a Él, entonces Dios comienza a reinar en esa persona. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, en Romanos capítulo 14, versículo 17, dice, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. ¿Por qué dijo así? Porque había creyentes judíos que habían creído en Jesucristo y estaban ya en la iglesia, y había creyentes gentiles que también habían creído y estaban en la iglesia. Pero los judíos seguían con sus costumbres antiguas, de las comidas, de las carnes que no eran limpias, que eran inmundas, guardando el sábado, algunas cosas. Entonces los gentiles le decían a ellos, no, hermanos judíos, ya eso pasó a la historia, ahora estamos en la gracia. Y ellos decían, no, Señor, nosotros no creemos que ustedes se salven comiendo cerdo o comiendo tal carne, porque ellos tenían esas leyes incrustadas en sus mentes que seguían pendientes. Entonces el apóstol Pablo, que tenía la claridad del mensaje cristiano, del mensaje de la gracia, él les escribe y les dice, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Y agrega unas palabras muy importantes, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que donde estas tres virtudes están, ahí está el reino de Dios. Amén. Donde hay justicia, ¿qué es donde hay justicia? Cuando la persona conoce a Cristo, ya no le hace injusticia a nadie. Vive una vida recta, una vida delante de Dios agradable. Trata de cumplirle a cada cual la palabra, sus compromisos, todo lo cumple. Entonces eso quiere decir que Dios está reinando, porque sin Cristo no habrá justicia. Pero también menciona una palabra. Primero dice, la primera que menciona es la justicia y la segunda es la paz. Y eso va exactamente como debe ser.
porque sin justicia no habrá paz y sin paz no habrá gozo. Lo que la gente clama en estos tiempos es justicia, justicia social, pero ellos también están diciendo que haya paz, pero no podrá haber paz, hermanos y hermanas y amigos que nos acompañan, si no hay justicia. Pero ¿cree usted que podrá el hombre, sin tener a Dios en su vida, hacer justicia? Eso es imposible. Solo la persona que conoce a Dios es que puede hacer justicia. Por eso no hay paz. Y todos esos tratados que hacen entre naciones y entre pueblos para traer la paz son cosas muy superficiales. Amén. Aquí en Colombia se dice que no hay la paz interna porque hay mucha injusticia. Y la injusticia lo que produce no produce paz, produce violencia. Pero el apóstol dice que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el reino de Dios, desde el Antiguo Testamento, se está refiriendo, es Dios reinando en la vida de las personas. Amén. La vida gobernada por Dios, ahí está Dios reinando. Aunque la Biblia también menciona y anuncia que habrá un reino literal de Dios reinando en la tierra. Es cuando venga lo que se llama el milenio. En el milenio Jesucristo estará en persona reinando. Y cuando habla del milenio está diciendo que en el milenio aún los animales feroces serán tan mansitos que no le harán daño a nadie. Isaías en su capítulo 65 dice que el niño recién nacido jugará en la boca de la cueva de la serpiente. Oiga eso. Y la cría de los leones estará junto con las crías de los corderos. Es decir, que en el milenio todo eso que vino por el pecado, porque usted lee la Biblia desde Génesis y encuentra que antes del diluvio los animales no le tenían miedo al ser humano, ni le hacían daño. Después del diluvio que vino el temor de los animales. Usted va por ahí por el campo y ve un pajarito y apenas lo siente usted vuela y todo se va yendo sin usted amenazarlo. Pero antes no era así. Entonces eso volverá otra vez en el milenio. Figúrese un niño jugando en la boca de la cueva de una serpiente, de una víbora, y no harán daño en todo mi santo monte. Porque así como las aguas cubren el mar, así la tierra será llena de la gloria de Jehová. Ese es en el reino literal de Jesucristo. Lo habrá, amén. Pero en este tiempo el reino de Dios no ha venido con advertencia, ni ninguno lo reconoce que no conozca a Dios. Eso es interno en nosotros. Por eso fue que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, cuando se le acercó a hablarle, Él le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que la gente que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por ahí pasan por la calle y nos oyen cantando, y aquí está el Espíritu Santo, y usted sintiendo el Espíritu Santo, el otro hablando en lenguas, el otro con la visión clara de Dios en su vida. La gente pasa por ahí y no sabe eso. Hasta nos critican, ¿ves? Son los tontos esos que están ahí perdiendo el tiempo. Tantas cosas que dicen, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto de que alguien nazca de nuevo? Y Jesús le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá ya no ver sino entrar. Así que el reino de Dios hay que verlo, es decir, para verlo hay que entrar en él. Amén. Cuando uno entra al reino de Dios, que es el reino espiritual de este momento, uno entra, entonces uno lo ve. Amén, gloria al nombre del Señor. Quiero decirles también, hermanos
y amigos que nos acompañan, que nos visitan, que de todas maneras el ser humano no podrá ser neutral. Alguien que diga, bueno, yo no quiero que Dios reine en mí, porque a mí me gusta el pecado, y yo no quiero que Dios reine, porque si Dios reina en mí, entonces no me deja pecar. ¿Cómo le parece? Porque si Dios reina en ti, tú no pecarás porque Él está reinando en ti. Pero si no dejamos que Dios reine en nuestra vida, entonces hay otro rey que dice la Biblia. Y Jesucristo lo identificó. Jesucristo dijo que si el hombre fuerte armado para poderle quitar sus armas y despojarlo de todo, dice, tiene que venir uno más fuerte que él. Eso lo dijo en San Mateo 12, vamos a mirarlo. San Mateo capítulo 12, porque es interesante ver eso ahí, porque Jesucristo sí reconoce allí que Satanás tiene un reino. Veamos entonces. San Mateo 12, versículo 22 en adelante. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, ese no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás, oiga lo que dice Jesucristo, y si Satanás echa fuera a Satanás, entonces está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea que el diablo tiene su reino, que quiere decir dominio, que quiere decir gobierno, y reina en la vida de la gente. Así que no puede haber nadie neutral. Que bueno, yo no sigo a Dios, pero tampoco tengo problema, estoy libre. No, porque a través del pecado Satanás reina en la gente. Aunque no sea que usted le conozca directamente, como el hechicero, como el satánico que lee libros y hace pacto con el diablo. Y bueno, si conocen eso profundamente, pero el que no haga eso, pero vive en el pecado, a través del pecado, Satanás está reinando en la vida de la persona. Amén, esa es la gran realidad. Porque el autor del pecado fue Satanás. Amén. Y Satanás no le tiene compasión a la gente. Satanás le da duro hasta acabarlo. Jesucristo también lo identificó diciendo, el enemigo le dijo, no viene sino para matar, robar y destruir. Mas yo he venido, dijo él, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué bueno es vivir en el reino de Jesucristo, amén. Es lo más maravilloso que puede existir. Pero oiga, sigan escuchando la lectura. El versículo 27 dice, y si yo echo fuera los demonios, porque ellos dijeron por Belcebú, si yo echo fuera los demonios, Belcebú era el príncipe de los demonios, dice acá, que es el jefe. Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Quiere decir que había judíos que echaban fuera demonios por el poder de Dios. Y él le dice, bueno, si yo los echo por Belcebú, príncipe de los demonios, entonces, ¿por quiénes los echan vuestros hijos? Porque había unos que echaban fuera demonios también, según esta escritura. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ellos los juzgarán ustedes. Si ustedes dicen que yo echo fuera los demonios por el príncipe de los demonios, entonces esos de ustedes que echan fuera demonios por el poder de Dios, los van a juzgar a ustedes, porque están diciendo una mentira. Pero si yo, dice Jesucristo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Ha llegado el reino. Hermano, nosotros estamos en el reino de Dios. Todo que se ha convertido a Cristo de verdad está en el reino. Primero porque nació de nuevo, porque para entrar al reino y ver al reino hay que nacer de nuevo.
Y ese de nacer de nuevo no es un nacimiento natural. Por eso Nicodemo se confundió, porque él solo conocía el nacimiento natural. Y él dice, bueno, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Podrá un hombre, después de estar nacido y de ser viejo, poder entrar otra vez al vientre de su madre para volver a nacer? Porque él solo conocía el nacimiento natural. Pero Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, que es el símbolo de la palabra de Dios, amén, y del Espíritu, que es el Espíritu Santo, si no podrá entrar en el reino de Dios. Amén. Oiga, qué maravilloso es entrar al reino de Dios, que la vida de uno sea gobernada por Él, que los pensamientos e intenciones, todo gobernado por Él. Porque dense en cuenta ustedes, cuando el que gobierna la vida de las personas es Satanás. Hay una noticia en estos días que está conmoviendo a Colombia. No sé si ustedes los jóvenes la oirán, la habrán visto, pero no ven mucha noticia, pero ahora que las vean. Unos hombres llegaron a una casa donde estaban unos niños solos, hermanitos de padre y madre, y los asesinaron, 4 niños juntos. Que el presidente dice, les doy plazo para que esa gente lo encuentren donde estén. Qué crimen tan horrible. Pero yo oí a un hombre que entrevistar. Ya agarraron uno. Bueno. Escuchen, hermano, vea, yo vi a un hombre el domingo pasado en un programa que dan, que llaman Séptimo Día. Vi a un hombre que había matado 23 niños en el Valle del Cauca, después que los violaba. Y lo entrevistó el periodista. Y le preguntó, ¿usted sí cree que 23 años de cárcel para usted es lo que usted merece? Y dice, no, yo sé que merezco más. Y entonces, con las preguntas que le hacía el periodista, le preguntaba que por qué había hecho eso. Entonces él dice, mire, lo que pasa es que yo estuve leyendo libros satánicos y eso me impulsó. El fiscal, cuando le dijeron que el que decía de eso, él se reía porque ellos no creen que hay Satanás. Pero voy a leerles algo. Vamos a Efesios capítulo 6. Es que esto no es un juego, esto es una realidad. Existe el diablo con todos sus demonios para hacer que la gente peque, que se pierda. Hay una línea mundana que es dirigida por el diablo, que está llevando la gente a la perdición. Efesios primero capítulo 2 y luego el capítulo 6. Dense cuenta ustedes lo que dice Efesios capítulo 2. Y esto que les estoy diciendo es para que haya conocimiento, porque hoy estábamos aquí en el ayuno y le estaba yo enseñando a los hermanos que estaban en el ayuno. No sé si los jóvenes hoy no sabían que había ayuno. Aquí estuve. Ninguno apareció por ahí. ¿Será que los carnavales los está afectando? Figúrese. Triste eso, ¿no? Si así es. Entonces yo le decía a los hermanos hoy, para que uno permanezca en la fe la fe no es una energía en el aire. La fe es creer. ¿Creer en qué? Tiene que haber algo en lo cual creer uno. Yo creo el cristianismo, amén. Yo creo en Jesucristo, pero Jesucristo tiene una doctrina, tiene una enseñanza en la cual hay que entender y creerla. Habla de su obra en la cruz, de lo que produjo su obra en la cruz. Y eso que produjo en la cruz es la salvación. Y hay un proceso para la salvación. Y la Biblia explica cómo es ese proceso de la salvación. Y cuando yo lo entiendo y yo lo he vivido, yo digo, yo creo y yo permanezco en el Evangelio porque no hay otra parte para donde irme. Amén. Oiga lo que dice entonces Efesios capítulo 2. Ya lo tienen. Y Él es Jesucristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Escuche, siguiendo la corriente de este mundo. Hay una corriente del mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Oiga, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, amén, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Escuchen, conforme al príncipe de la potestad del aire. Estaba mirando yo a los jóvenes, jovencitos modernos. No hay un muchacho famoso de la televisión o de la radio, de la canción, que no tenga los brazos manchados desde aquí como una culebra, porque ese es un lujo para la gente. Mire cómo el mundo alinea la mentalidad de la gente. Las mujeres, hoy en día me estaban mirando por allí con mi hija Kaylee, un programa, estaba hablando de un vestido transparente, o sea que no tenía nada puesto y apenas como hoyitos por todas partes. Y eso, bueno, ya es un lujo. O sea que la gente, el sistema mundano les está dirigiendo la mente. Y ese sistema mundano, quien está detrás de ese sistema mundano es Satanás con sus demonios, para hacer que la gente se pierda, que se deprave, que peque. Pero si Él tiene su reino de tinieblas, de pecado y de inmundicia, Jesucristo tiene su reino en la tierra también. Tiene su iglesia, amén. Así como los demonios usan la gente y los induce al mal, el poder del Espíritu Santo nos santifica y nos libera, amén, de todo pecado y de toda maldad. Bendito el Señor. Bueno, vamos a leerla ahora en Efesios 6. Miren a partir del versículo 6, del versículo 10. Escuchen, hermanos. Ya lo tienen, Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo les digo que cuando yo, siendo un jovencito recién entregado al Señor y leyendo la Biblia, encontré este versículo. Eso es como cuando uno está como débil, así, que casi no se puede parar, y de pronto le dan una vitamina y se para inmediatamente. Yo sentí una fuerza espiritual cuando yo leí eso. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que yo tengo donde recurrir para fortalecerme, es en el Señor. Y yo comencé a hacerlo. Vestíos de toda la armadura de Dios para estar firme, ¿qué dice allí? Contra las acechanzas del diablo. Ahí está. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Escuche esto, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, si por cuanto eso existe, entonces tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Dios tiene armas poderosísimas para uno vencer toda clase de trampa del maligno. Amén, bendito el Señor. Estad firme, mira, aquí están las armas. Estad firme, versículo 14. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, porque la mentira es del diablo y Jesucristo es la verdad. Amén. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, haciendo justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio, que es hablar del evangelio. Esa es una arma poderosa. Sobre todo, tomad el escudo de la fe en Jesucristo, con que podáis apagar, ¿qué dice allí? Todos los dardos de fuego del maligno que vienen a la mente de las personas. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y qué más?
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí está la fórmula para ser cristiano firme y verdadero. Primero, entregarse a Cristo de corazón, buscarle para ser lleno de Él, para que Él reine en nuestra vida. Bendito sea su glorioso nombre. San Juan capítulo 18, tenemos otras palabras del Señor Jesucristo maravillosas, hablándonos de este reino. Dice en este capítulo 18 de San Juan, vamos a mirar el versículo 36. 18, 36 dice de la siguiente manera: bendito el nombre del Señor. Mire lo que dice. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Amén, gloria a Dios. No es material, no es terrenal. Mi reino no es de aquí, dice el Señor. Y seguimos leyendo. Y le dijo entonces Pilato: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces dice que su reino no es de este mundo. Amén. A los seguidores de Jesucristo, los que le seguimos a Él de verdad, ¿sabe cómo dice el apóstol Pedro que somos? Dice: somos extranjeros y peregrinos en la tierra. La palabra extranjero quiere decir no es de donde está. Alguien no es colombiano, está aquí, es un extranjero. Y peregrino es el que va de paso. Extranjeros y peregrinos en la tierra, porque nuestro reino es el reino celestial. Es la patria celestial. Por eso es que usted, si es del reino, usted será distinto. Amén. Usted será distinto. Usted no va a vivir conforme a la gente de este mundo. Usted será distinto en todo. Amén. ¿Por qué? Porque usted no es del reino mundano, es del reino celestial. Amén. Y entonces, si es del reino celestial, tiene una esperanza maravillosa. 1 Corintios 4:20, también dice el apóstol Pablo hablando, porque dice que muchos en ese tiempo solo hablaban palabras, pero no había virtud en sus vidas. Todo era palabras y palabras, pero no son palabras. Entonces él dice en el capítulo 4 de 1 Corintios, versículo 20, él dice así: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Uno puede hablar muchas palabras bonitas, pero si vive en pecado, si vive vencido por el mal, entonces no tiene poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Vamos a ver ahora, para terminar, unos versículos que dicen quiénes son los que no heredan el reino de Dios, porque aquí especifica claramente. No lo dice a todos, pero dice a la gran mayoría. 1 Corintios también, capítulo 1, vamos a mirar quiénes, según la Biblia, no pueden heredar el reino de Dios. Capítulo 6 de 1 Corintios, versículos 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Vaya contando quiénes son los injustos. No erréis, ni los fornicarios. ¿Saben quién es fornicario? ¿Qué es fornicario? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Yo decía con mi esposa hoy en día, como se le toque algo a una persona
homosexual, todo el mundo le cae encima. Leyes y jueces, y cuidado, déjenlos quietos. Bueno, yo no estoy en contra de ellos. Pero si yo estoy leyendo la Biblia, me dice, usted dijo algo. Aquí no dice la Biblia. Ahí está. Así que vamos, tendrán que desaparecer la Biblia. Porque aquí está en la Biblia, amén. Oigan, los afeminados son los que hacen las veces de mujer. Y el otro es el que se echa con varón. Dice, no entrarán al reino de los cielos. No lo dice Plutarco Torres, ¿no? ¿Quién lo dice? Lo dice la Biblia. Y la Biblia es palabra de Dios. Amén. Dice también, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y oiga lo que dice el versículo 11. Y esto, erais algunos, o sea, ustedes que son creyentes, dice el apóstol Pablo, ustedes son creyentes, pero ustedes, algunos eran de esto. De esto erais algunos. Pero ¿qué más? Mas ya habéis sido lavados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Habéis sido lavados, habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Amén, amén. Hay un poder grande que te puede liberar a ti. Es el poder del Rey de los cielos. Amén. Es el poder de Dios que te puede librar de cualquier pecado que te tenga cautivo. Bendito sea el glorioso nombre del Señor. Qué lindo. En este mundo tan perdido, tan lleno de tinieblas, tan lleno de maldad, hermano, esto está mal totalmente. Que tú te puedas liberar de eso y entres a ser del reino de Dios. Sabiendo esto, que nadie podrá permanecer en el reino de Dios solo porque hace un esfuerzo. No es haciendo un esfuerzo, es creyendo esa palabra. Es creyendo en Jesucristo. Es usando siquiera el sentido común. Decir, bueno, en verdad yo creo que hay un reino de tinieblas. Amén. Y la Biblia dice que Satanás está reservado por Dios para ser echado en el lago de fuego eternamente. Y dice que el infierno no fue hecho para la gente, sino para el diablo y sus ángeles. Pero muchos se irán allá porque se les ofreció la salvación y el Salvador se presentó diciendo, aquí estoy, morí por ti, soy el Dios Todopoderoso que te viene a buscar, ven, yo te salvo, y no quiere que lo salve. Entonces, como no quiere que lo salve, como el hombre usa su voluntad, ¿no? Por eso lo que manda el Señor es, Él nos dijo, bueno, vayan por todo el mundo y obliguen a la gente, amárrenlo y tráiganlos. Él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús también dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, contesten ustedes, ¿qué pasa? No se pierda, oiga, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que este mundo va de mal en peor, cada día será peor, cada día será peor. Cosas horribles. Cuando el apóstol Pedro predicó el día de Pentecostés, que hace más de 2000 años, ¿sabe cómo le dijo a la gente? Le dijo, y con otras muchas palabras les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Allá en aquel tiempo, ¿qué tal será hoy? De esta perversa generación. Jóvenes, yo les aseguro a ustedes, el mundo los espera para destruirlos. Jesucristo los espera para darles vida eterna, para darles una vida digna, amén, una vida maravillosa de alegría, de gozo.
Gloria al nombre del Señor. Pónganse de pie y damos gracias al Señor. Levante su mano si usted dice: yo no quiero seguir en ese reino de tinieblas, sino en el reino de luz, como dice la Biblia. Padre Santo, Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Invocamos tu nombre, te glorificamos y te alabamos. Gracias, mi Señor Jesucristo. Alabanzas a tu glorioso nombre. Que a todos estos jóvenes y estas visitas que están aquí, Señor, sé que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oh, aleluya. Gracias, mi Señor, y gracias, mi Dios.